Los rascacielos de Nueva York siguen siendo para mucha gente el emblema de lo moderno. Pero uno de los grandes arquitectos del siglo XX, Le Corbusier, pensaba de otro modo y llamaba a esta ciudad un trágico puercoespín. Cualquier neoyorquino sabe lo que Corbu quería decir. Odiaba sus contrastes, su medieval suciedad y desigualdad de clases y quería abolir la distancia entre sus calles y sus torres. Veía a Nueva York como una utopía posible pero imperfecta. Los neoyorquinos no le tomaron en serio entonces y hoy siguen sin hacerlo. Esta era ha sido un siglo de propuestas utópicas que fueron dibujadas, proyectadas, discutidas, incluso construidas alguna vez, y el proceso ha demostrado que las ciudades ideales no funcionan. Cuando los planificadores intentaron convertir las ciudades vivas en utopía, las destruyeron. Al parecer necesitamos, como las plantas, estiércol para crecer, pero varias de las mejores mentes de nuestra cultura pensaban de otro modo. Creían que el arte podía mejorar a la gente, especialmente la arquitectura, porque es la que más directamente nos afecta. Es el arte en el que vivimos. El diseño racional haría sociedades racionales. El arquitecto Philip Johnson recuerda el optimista sentir de la época. Era una de esas ilusiones de los años 20, aquel gran movimiento del que tuve el honor de formar parte, el movimiento moderno, estilo internacional le llamábamos. El que opinaba que si hubiera una buena arquitectura, la vida del pueblo mejoraría, y que ésta mejoraría a aquel, y viceversa, hasta que la perfección descendiera sobre nosotros como el Espíritu Santo, y fuéramos felices para siempre, jamás. Pero los arquitectos del movimiento moderno no fueron los primeros en sentir esta urgencia visionaria. La utopía circulaba sobre el papel en el siglo XV, cuando Alberti y Leonardo especulaban sobre cómo construir la ciudad ideal, y Antonio Filarete planeaba una llamada Sforzinda, proyectada para abolir el caos y la suciedad del gallinero medieval. Un lugar para cada oficio y clase de la sociedad, y cada oficio y clase en su sitio. El sueño de una arquitectura didáctica, edificios seglares que nos mejorarían moralmente, alcanzó su apogeo cerca de 1800 con los proyectos de un francés, Étienne Louis Boullé. Era un hijo de la Revolución Francesa y sus proyectos estaban obsesionados por la muerte, la autoridad y la grandeza del nuevo Estado. Nunca se construyeron. Se habría necesitado un Estado esclavista para hacerlos, pero pasados 30 años, la revolución industrial crearía otra clase de Estado esclavista. A lo largo del siglo XIX, la arquitectura no tuvo nada que ver con esta miseria y nada que decir sobre ella. Los arquitectos construían palacios para los ricos, villas para la alta burguesía y estructuras oficiales para el Estado. Varias de estas eran tan esplendorosas que en nuestro siglo se convirtieron en dianas rituales para los modernos bien intencionados. Y la principal fue la Ópera de París, proyectada por Charles Garnier, una enorme ballena de mármol y bronce de tal esplendor que hoy no sería posible construirla. Pero aunque el orgullo cívico del siglo XIX se manifestaba en estructuras como esta, los pobres, los invisibles, no tenían arquitectura. Lo único que tenían eran las chabolas. En 1900, a los ojos de un puñado de proyectistas dotados y visionarios desperdigados por toda Europa, la arquitectura en sí era un símbolo de desigualdad. El recelo ante la ornamentación de la primitiva modernidad no era solo un asunto de estética. Se convirtió en una postura moral en los años 1890, más o menos, coincidiendo con el nacimiento de su polo opuesto, el lujuriante estilo europeo, el Art Nouveau. El Art Nouveau fue la exquisita protesta final de la sensibilidad artesanal antes de que la mano y sus obras fueran engullidas por la producción a máquina. Fue un estilo snob, conscientemente elitista.
En él, la cultura parodia la naturaleza y el mundo preindustrial se resiste a morir entre tallos gemelos, líneas onduladas y vidrieras con lánguidos lirios. Pero los idealistas radicales de 1900 miraron a la máquina. Se rebelaban contra las injusticias del capitalismo industrial, pero querían tecnología para reformar la cultura, y se veían como ingenieros sociales. Dos de ellos eran Mario Chiatone y Antonio Santelia, italianos que escribieron el Manifiesto Futurista de Arquitectura en 1914. Ya no somos hombres de catedrales, palacios y salas de juntas, sino de grandes hoteles, estaciones de ferrocarril, carreteras inmensas, puertos colosales, mercados cubiertos, galerías brillantemente iluminadas, autopistas y esquemas de demolición y reconstrucción. Debemos inventar y construir la ciudad futurista, dinámica en todas sus partes, y la casa futurista será como una máquina. Eran ciudades soñadas, arquitectura de papel que nadie esperaba construir, y Santelia murió en la Primera Guerra Mundial a los 28 años antes de construir nada. Pero había fijado las imágenes de acantilados de cemento y pasos elevados que dominarían la arquitectura y la ciencia ficción durante 40 años, y su pasión especulativa era compartida por arquitectos en otros países, incluyendo la Rusia soviética de después del 17, donde proyectistas constructivistas como Melnikov, Rodchenko y Leonidov imaginaron vastos centros comunales, salas, condensadores sociales y palacios del pueblo basados en la metáfora de la máquina. Pero ¿dónde podía encontrar en el mundo real un arquitecto europeo las formas prácticas del futuro? Uno de los sitios era América, con sus formas industriales del almacén, el puerto y el elevador de grano. La esencia de la modernidad americana estaba concentrada en Chicago, la ciudad destruida por el fuego en 1870. Así que sus arquitectos tenían lo que sus colegas europeos solo podían soñar, una página en blanco. La naturaleza de los negocios americanos se cuidaba de eso. Coge el bloque y que se fastidien los vecinos. Pero un nuevo principio de construcción surgió del caótico crecimiento de Chicago. El esqueleto constructivo en vez de los muros de carga de ladrillos o de obra. El armazón de acero tomó la carga y los muros se hicieron panales ligeros y se abrieron con cristal. Al pesar menos, los edificios se hicieron más altos. Esto se conoce como el estilo Chicago, y su maestro fue Louis Sullivan, el primer gran arquitecto moderno. Era un auténtico idealista americano. Para mí, dijo, la arquitectura no es un arte, sino una religión, y esta solo una parte de la democracia. Lo que unía a Sullivan con sus colegas de 1880 y 90 era un mismo deseo de colmar tanto el lado abstracto de la edificación, la habilidad para desplegar la geometría, enaltecerla e incorporar sistemas, como el lado natural, ritmos poéticos, apoyaturas orgánicas y ornamentación. Las verticales de la aspiración, las horizontales de la pradera del oeste medio. Por primera vez todo el centro de una gran ciudad se reconstruyó en un nuevo estilo. Pero no es de la ornamentación de Sullivan, sino de sus estructuras de donde se deriva la arquitectura moderna posterior. El auditorio de Sullivan se terminó en 1899 y en el mismo año comenzó el almacén Carson, Peary Scott, el último gran proyecto que tuvo oportunidad de hacer. Estructuras como esta son consideradas como talismanes, los rudimentos de un nuevo mundo de diseño y construcción. Y aunque los arquitectos europeos desconfiaban de ellas, la idea ya se intentó en Europa varias décadas antes y brotó justo de la revolución industrial.
La resistencia europea a las enseñanzas de Chicago se debía en parte a su uso de materiales industriales. El básico era el metal. Al usarlo estructuralmente como la parte del edificio que soporta realmente la carga, se puede conseguir un alto grado de sencillez, ligereza y delicadeza. El primero en usar el hierro en la armazón de un gran edificio público, desde el suelo hasta el tejado, fue el francés llamado Henri Labrouste. Nacido en 1801, fue uno de los genios del romanticismo, y una de sus observaciones se convirtió en el lema de los funcionalistas 50 años después de su muerte. En arquitectura, dijo, la forma siempre debe ser apropiada a la función para la que se pensó. Esta fue su demostración, su primer edificio significativo, la Biblioteca de Saint-Geneviève en París, con sus delicadas bóvedas de cañón nacidas de la tracería de hierro fundido, flotando sobre las esbeltas columnas que corren por el centro del edificio, y todo ello diseñado en la sorprendentemente temprana fecha de 1843. Esta profética construcción está muy por delante de su tiempo y es el punto donde realmente comienza el uso de hierro y acero en arquitectura, no simplemente en ingeniería. El segundo material moderno era el cemento reforzado con barras y cables de acero. Los ingenieros ya lo usaban, pero el primer arquitecto que lo usó expresamente para algo que no fuera un hangar de aviación o un puente fue el alemán Max Berg, que construyó la sala del centenario de Breslau en 1912, una vasta cúpula que cubre 21.000 pies cuadrados, 4 veces el área de la de San Pedro. Cuando fraguó el cemento, los obreros se negaron a quitar los moldes de madera, pues temían que se hundiera, y tuvo que retirarlos el propio Berg. Pero la sala sigue en pie. Sin embargo, el material supremo de Utopía era el cristal laminado. El cristal es lo opuesto a la piedra y el ladrillo y significa luminosidad, transparencia y osadía estructural. El cristal era la esencia del rascacielos y este se ha convertido en la esencia de la ciudad moderna. Una delgada película colgada de un esqueleto de acero. Ya no más muros de carga. 60 años después, este es el rostro de cualquier compañía. La caja de cristal, el uniforme entramado de vidrio y parteluces, el muro cortina. El principal arquitecto del cristal fue el alemán Ludwig Mies van der Rohe. No levantó muchos edificios, pero los que hizo adquirieron una gran importancia moral en la arquitectura moderna. Durante décadas, edificios como estos apartamentos de Lakeshore Drive en Chicago han sido considerados como el compendio de la razón. Líneas rectas, pensamientos claros y un extremado refinamiento de proporción, detalle y materiales. Son actos de fe austeros y absolutos. Pero amaba la idea del edificio cristalino, el prisma puro.
Sus proyectos de los años 20 creían en la salvación por la arquitectura de cristal, y esta creencia era casi religiosa. La búsqueda de la pureza por Mies nos lleva a la Alemania de 1920 y a su proyecto no realizado de un rascacielos en la Friedrichstraße de Berlín. Aunque otros arquitectos estaban interesados en torres, él inventó el rascacielos tal como lo conocemos hoy. Piel y huesos, decía, sin adornos. Pero también dijo al mismo tiempo, en 1923, que rechazaba toda especulación estética, doctrina o formalismo. Cosa rara, pues los únicos arquitectos más doctrinarios y formalistas que Mies van der Rohe son sus imitadores. Mies creía que sus edificios, como el Seagram de Nueva York, eran objetivos porque salían de la cultura de la máquina, producción en masa, prefabricación. El individuo anunció fríamente: está perdiendo significado, su destino ya no nos interesa. Pero a pesar de todas sus teorías sobre cultura de la máquina, ninguno de los proyectos de Mies fue prefabricado con éxito. ¿Por qué? Porque era un perfeccionista, porque diseñaba con tolerancias que la producción en masa no podía conseguir. Después de todo, su formación estaba relacionada con la tradición artesanal, con la acción de la mano sobre buenos materiales tradicionales. Se lo tomó con calma, pero la verdad es que no estaba dispuesto a ceder en su ideal de belleza, ni mucho menos a hacer concesiones. Y así, cuando hizo el Seagram, pudo usar acero o aluminio para el revestimiento. Pero no, quería bronce, ese material oscuro y satinado que le daría el juego de sombras dentro de sombras que quería. Y el resultado fue estéticamente soberbio, pero también tremendamente caro y bastante irrepetible. Pero el Seagram es también todo equilibrio y generosidad, útil y ceremonioso, uno de los grandes edificios de nuestro tiempo. Mies quería una gramática arquitectónica universal. Por consiguiente, sus casas parecen bloques de oficinas y sus museos aeropuertos o fábricas. Una obsesiva sutileza de formas. Podía pasarse semanas, meses, pensando cómo formar una esquina con vigas en Y y revestimiento. Pero tenía una cierta ingenuidad sobre el amplio sentido social de la arquitectura que en su mundo no contaba. Y así muchos de sus proyectos tienden a parecer autoritarios. El último de ellos es el Centro Federal de Chicago, que hoy parece el refinamiento definitivo del estilo compañía americana. Grandes planchas frías agrupadas alrededor de un intimidante espacio abierto, una mesa vacía ideal con un cenicero decorativo en forma de escultura, en este caso un estabile de Alexander Calder. Philip Johnson, que colaboró con Mies en el diseño del Seagram, recuerda el dogmatismo de la voz de su maestro. Creía en la verdad esencial de la arquitectura, especialmente de la suya, que estaba más cerca de la verdad, con mayúscula, que la de cualquier otro, porque era más simple y se podía aprender. Sentía que se enseñaría y adaptaría a través de los siglos. En cierto modo su influencia fue mala. Hizo que todo el mundo se dijera: bueno, estoy haciendo un Mies. Esto quería decir que era más barato. Y todo arquitecto barato podía copiarle a partir de ahora e ir a sus clientes y decir: les puedo hacer un edificio más barato que el del año pasado, porque ahora tengo una religión, puedo hacerlo como Mies. Y tenemos techos planos, muros de cristal, simples muros cortina hechos en serie, los exteriores del edificio. Esto era una justificación de la vulgaridad que domina completamente nuestros paisajes urbanos, y eso es lo que se ve en Nueva York. Pero la gran imagen de la nueva arquitectura no era el edificio aislado, sino la ciudad planeada. Los planificadores veían sus ciudades de papel con el mismo distanciamiento con que se ve el paisaje desde un edificio como este.
Muy desde arriba, muy abstracto, parecido a mirar un tablero de dibujo, y en cierto modo más cerca de Dios. Lo que sus proyectos tenían en común era una alarmante obsesión por la higiene social. En el futuro, el animal humano, en vez de arrastrarse por calles y plazas, viviría en bloques de torres, se desplazaría en monorraíl y biplano, corretearía por los espacios verdes asignados y en general acostumbraría a hacer una cosa una hora en un sitio específico. Y así amanecería el nuevo milenio, y las viejas ciudades europeas que escaparon de los estragos de la Primera Guerra Mundial serían ahora arrasadas por arquitectos idealistas. Muchos de estos esquemas utópicos estaban a mitad de camino entre el barrio residencial y el zigurat, y la mayoría tendían a lo último. Era un tema en el que se empeñaron franceses, alemanes, rusos e italianos. Pero el poeta lírico de esta espantosa idea, que ha influido para mal en ciudades desde Los Ángeles hasta Zagreb, fue un suizo. Su nombre era Charles-Édouard Jeanneret, más conocido por su apodo Le Corbusier. Su ideal de buena planificación se resumía en una frase: la ville radieuse, la ciudad radiante, y su respuesta a las atestadas ciudades de Europa, tan imprevisibles y difíciles de controlar, era los bloques de torres brillando sobre el césped. Descentralización traída por el coche. El coche aboliría la calle humana, posiblemente hasta el pie humano. Todo el mundo tendría uno, y algunos también avión. Lo que no tendría nadie sería un sitio donde tropezarse con los demás, pasear el perro, charlar, lucirse o hacer cualquiera de las 1000 cosas imprevistas que se hacen en la calle y que, por imprevistas, Le Corbusier odiaba. La ville radieuse era una pesadilla. Sus habitantes no solo tendrían que someter su libertad de movimiento al omnipotente arquitecto, también tendrían que abandonar sus recuerdos, al menos los que estaban registrados en piedra y ladrillo. Uno de los proyectos que no logró hacer fue el de la reforma de París, que suponía el asesinato de la ciudad por un río de bloques. La inacabable repetición de torres aplastantes que impedirían la expansión de la gente. Su lógica era cartesiana, después de todo era casi francés, y llevaba en el corazón los platónicos absolutos cartesianos, que además daban magníficas perspectivas y maquetas maravillosas. ¿Cómo destruir la ciudad de París? Era un ejercicio intelectual delicioso. Nunca creí que se lo tomara en serio. Los que sí se lo tomaron en serio fueron los alemanes, que eran los malos. No solo se lo creyeron, lo construyeron. Una de las obras de Corbusier está aquí en Marsella. La Unité d'Habitation de 1947. 9 pisos de altura, situada en una zona verde, con un techo poco común que tiene un gimnasio, un espacio para ejercicios, una piscina infantil y una pista de bicicletas. Incluso hoy es uno de los grandes techos del mundo. El lugar es una metáfora de los propósitos sociales de Corbu, el jardín de cemento de forma ideal, dando salud a los que viven en él. Para mí, el techo de la Unité tiene una gran tristeza, parecida a la de un templo griego. Corbusier lo terminó después de la Segunda Guerra Mundial, casi 30 años después de sus célebres disertaciones sobre la Acrópolis en el libro Hacia una arquitectura. Los griegos de la Acrópolis, escribió, alzaron edificios animados por una sola idea: atraer el desolado paisaje de alrededor recogiéndolo en una composición. Y así, desde cualquier punto en el horizonte, la idea es singular.
Y el único lugar que encontró que se aproximara a esa desnuda singularidad de la Acrópolis fue el techo de este edificio. Estaba tan mal informado sobre los hábitos y tradiciones sociales. Creía que la gente iría al techo si lo hacía lo suficientemente bello. La realidad no era esa, sino que se sentía libre en el techo, y es un gozo escultórico pasear por los tejados de Marsella. Los problemas empezaban debajo. La UNIT se pensó como un experimento social, un prototipo de alojamiento masivo. Aún le queda una ruda nobleza al cemento, aunque esté sucio y nunca envejezca como la piedra. Los pilotes o zancos tienen una gran apariencia muscular, aunque nadie use el espacio entre ellos para nada y los coches tengan que aparcar en la hierba. Y como alojamiento no ha tenido éxito. Su emblema es la figura del hombre modulor de Corbu, el distorsionado tataranieto del hombre de Vitruvio y accidentalmente un símbolo de su altivo desinterés por las necesidades reales. Apenas existe intimidad en los pisos y muchas de sus habitaciones son poco menos que armarios. Las tiendas del quinto piso están casi todas cerradas, pues a los franceses les gusta comprar en mercados de verdad. Otro hecho de la vida que su hacedor no cogió. Y finalmente nadie quería unos interiores sencillos que elevaban la moral con sus lámparas de papel, alfombras artesanas, sillas colgantes y tapices cubistas. Ahora están atestados como este, con exactamente la clase de falso mobiliario de época contra el que Corbusier luchó toda su vida. Nunca pudo comprender por qué les gustaba a los franceses, pero era así y sigue siéndolo. Solo tuvo una oportunidad para construir la ciudad ideal, Chandigarh, la nueva capital de Punjab que en 1950 le pidió Nehru que proyectara. Su emplazamiento era un vacío, una llanura azotada por el viento al pie del Himalaya. Aquí podría crear un monumento escultórico a partir de sus dibujos. No competiría con nada, sus edificios lo dominarían todo. Y así lo hacen, salvo que nunca llegaron a ser una ciudad. Tienen la dignidad apasionada e inhóspita de una escultura. Pero durante 30 años nadie quiso vivir aquí, y así Chandigarh, como tantas capitales inventadas por el gobierno de la noche a la mañana, está socialmente muerta. Es sublime como idea y deprime pasadas las primeras 24 horas. Aunque creo que falló como arquitecto social, Corbusier fue un gran inventor de formas, el Picasso de la arquitectura, y su lenguaje se basó en dos sistemas formales que parecen totalmente opuestos pero similares para él: la arquitectura griega clásica, con toda su lucidez, y las formas analíticas de la maquinaria. Quería celebrar lo que llamaba el mundo blanco, el de la claridad y precisión, de estuco exacto y cristal, de la cultura aislada contra el mundo real del caos, desorden y compromiso. Ninguna de sus obras lo muestra mejor que la Villa Savoya cerca de París, acabada en 1930.
Es un clásico de lo que se conoció como el estilo internacional. Sus principios fueron establecidos de una vez por todas en 1927 en la exposición de viviendas Deutsche Werkbund de Alemania, una feria de la arquitectura para la que construyeron pabellones no solo Corbusier, sino Walter Gropius, Mies, Bruno Taut, Peter Behrens y J.P. Out. Y el nombre estilo internacional se acuñó en 1931 por dos americanos, el historiador Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson. El primer principio del estilo internacional era ser volumen y no masa. Es decir, que no estaba hecho de ladrillos como esto. Era una piel tensada sobre un armazón y todo lo que eso significa. Por ejemplo, al alzar edificios sobre pilotes, seguimos usando una palabra de Corbusier, porque, naturalmente, esto viene de él. Alzar, pues, claro, el prisma puro tiene un sexto lado, el de abajo, y no puedes verlo a menos que tengas una volumetría para verlo todo. ¿Cómo puedes tener una tira de ventana si es una masa? No puedes porque se caería si fuera un edificio de masa de ladrillo. Naturalmente nadie usaría esa palabra, ladrillo, pues significa masa. El estuco era un material ligero que todos podían conseguir, y así todos los edificios del estilo internacional en su forma purista lo llevan. De aquí viene que el principio de diseño de estos sea la simetría. Pues no puedes poner una puerta aquí y ventanas allá como en los de masa. Tienes tiras de ventanas y como es funcional, puedes ponerlas donde las necesites. Una ventana grande para el perro y una pequeña para el gato. El tercer principio era una negativa típica de nuestro revuelto tiempo: evitar el adorno. Pero este ya había desaparecido por entonces, pues era demasiado caro y ya no había artesanos. Y sigue siendo verdad. Entonces, claro, hacíamos un pastiche e imitábamos o hacíamos moldes de los viejos adornos, y de esa extraña manera volvieron. Pero aquel principio de evitar el adorno, maravilloso, ¿no? Un principio invertido, era el más fácil de cumplir. Así que si creías en el volumen, no en la masa, no podías techar los edificios. Claro, cualquier ángulo así era tabú, debían tener tejados planos. Pero cuando yo entré en 1928, por entonces el estilo internacional estaba bastante bien codificado. Tuvimos discusiones por eso, que era la cumbre, lo principal del estilo. Cuando todo el mundo tenía que hacer techos planos, todo blanco, usar el estuco, y todos lo hacían. Saludaban y hacían lo que Mies decía. Entonces él era un chico, y en arquitectura se es un chico a los 40. Y era algo portentoso para un chico tener reunidos a todos los grandes arquitectos y que todos hicieran el mismo edificio. Y allí estaba yo en aquel momento, cuando todas las ideas místicas, o todo lo que no fuera racional, o no pudiera explicarse con claridad, debía ser rigurosamente arrancado de raíz. El foco principal del que emanó este estilo fue la Bauhaus, iniciada en Weimar y luego establecida en Dessau, clausurada por los nazis en los años 30, acusada de ser una conspiración bolchevique contra la familia y la raza alemana. El programa de la Bauhaus significaba el replanteamiento de todo objeto manufacturado, y no solo edificios, y durante su corta vida, 15 años, transformó profundamente la idea del diseño avanzado en Europa. Era el centro de una red de hombres que querían rehacer la cultura en términos de proceso industrial. El hombre que formó la escuela, redactó su programa y la dirigió los primeros 10 años de su vida fue el arquitecto Walter Gropius. La ambición apareció pronto en su carrera. Apenas cumplidos los 20 años, en 1907, trabajó para el principal diseñador industrial alemán, Peter Behrens. Hoy es una práctica usual en las compañías diseñar un logotipo que dé su imagen. Hace 70 años esto no se veía. Behrens lo hizo para la planta industrial AEG, diseñando sus fábricas, sus catálogos y hasta los impresos. Behrens se acercó más que nadie a la creación de un estilo general de diseño, dirigido a la producción masiva de una amplia variedad de productos sobre una base industrial. Esto no se perdió en Gropius.
Sus obras importantes antes de la Bauhaus fueron todas industriales. En su factoría Fagus, de 1911, probablemente el edificio más avanzado que nadie construyó antes de la Primera Guerra Mundial, el muro es reducido con osadía a una piel de cristal tensada entre columnas y haciendo una esquina transparente. La Bauhaus permitió a Gropius y sus colegas perseguir la idea de un arte total que asumiera todas las artes divididas bajo una nueva tecnología. El primer manifiesto de la Bauhaus proclamaba: dejadnos crear un nuevo gremio de artesanos sin las distinciones de clase que alzan una arrogante barrera entre artesanos y artistas. Juntos concebiremos y construiremos la nueva estructura del futuro que abarcará arquitectura y pintura y escultura, y se alzará un día hacia los cielos como el símbolo cristalino de una nueva fe. En opinión de Bauhaus, era mucho más difícil diseñar una tetera de primera clase que pintar un cuadro de segunda. Años más tarde, Gropius explicó las ideas básicas de la enseñanza de la Bauhaus. Todos tenían que pasar por un taller de artesanía antes de entrar en arquitectura. Y algunos no entraron, se quedaron donde estaban, en el taller de pintura o de cualquier otra cosa. Pero todo arquitecto debería tener esta base, y creo que hoy también deberíamos tenerla. Sigue habiendo demasiada teoría. Cuando comparas, por ejemplo, la vida del arquitecto actual, del que se espera que se siente y saque todo de su cabeza, pasándolo al papel con sus especificaciones y todo así, y luego se lo quitan de las manos y se lo dan a un ejército de obreros que, por así decirlo, ejecutarán su voluntad. Y ya no se le permite hacer ningún cambio, y el obrero tampoco puede poner absolutamente nada de sí mismo. Y compare lo de ahora con lo que ocurría en la Edad Media, cuando se construía una catedral, por ejemplo. Había un grupo de gente dedicado a aquel edificio, viviendo allí mismo, haciendo todo en persona, en materiales, directamente allí. Había poquísimo diseño, y lo extraordinario era que el jornalero y el aprendiz tenían que seguir ciertas directrices del maestro, que les daba unas proporciones geométricas que tenían que seguir en su trabajo, pero de todos modos hacían su faena individualmente, con independencia. No era solo la ejecución de un dibujo del maestro. Así que realmente trabajaban juntos en un auténtico equipo, y si algo no estaba bien hecho lo tiraban abajo y lo hacían de nuevo, pues todo debía ser bueno por amor a Dios. Cada tetera, reloj, vaso o aparato de radio era diseñado como un prototipo industrial. Tenía que ser producido en serie, pero pocos lo fueron de verdad. La demanda era demasiado pequeña para justificar la producción masiva. De ahí la rareza de los objetos Bauhaus hoy. Eran demasiado puros para ser populares. Esto es verdad especialmente en el mobiliario. Casi todos los nuevos diseños radicales de sillas, mesas o sofás están hechos por arquitectos. Marcel Breuer dentro de la Bauhaus, Corbusier y Mies fuera de ella. Sus sillas ideales y a menudo inconfortables formaban un todo con la pintura constructivista. Y se suponía que con sus edificios, interrumpiendo lo menos posible el fluir de su espacio, siendo un eco del aspecto de la máquina. Algunos de ellos llegaron a ser producidos para amueblar los aeropuertos del mundo y los vestíbulos de las multinacionales, pero en su día no fueron populares. La más seria regañina contra el cuerpo en busca del placer se hizo un poco antes, en 1918, por un diseñador holandés llamado Gerrit Rietveld, y su silla está considerada con justicia un clásico, pues sobrepasa la clase ordinaria de incomodidad funcional. El cuerpo humano para el que se supone que está hecha sencillamente no existe. Y si alguna vez fue diseñada para acomodar un trasero, este debe ser uno de esos sólidos platónicos que existen en alguna parte del éter, en un mundo de formas ideales, pero no hecho de carne. Lo que pasa con los diseños de Rietveld es que, aunque son espléndidos, no son realmente muebles, son esculturas.
Son un desarrollo tridimensional de un diseño bidimensional, la clase de diseño de retícula y colores primarios que formaba los cuadros de Mondrian, Van Doesburg y el grupo de Stijl. De Stijl es en holandés el estilo. Su líder era un pintor y crítico, Theo van Doesburg. Como grupo no duró mucho, solo unos cuantos años durante y después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de esto, la media docena de artistas y arquitectos del movimiento tenían muy claros sus propósitos. Después de la carnicería de la Gran Guerra, ellos querían ser hombres internacionales, y el arte podría proporcionar el modelo para esta mentalidad. Abajo las fronteras, arriba la retícula, un nuevo mundo de lucidez surgiría del naufragio. Nada de curvas, rectitud masónica. De Stijl iba contra lo individual y a favor de lo colectivo y universal. Sacaron una gramática general de las formas que haría eso con todas las artes visuales. La arquitectura, lo mismo que la pintura. Esta retícula es un diseño de Van Doesburg para el techo del vestíbulo de una universidad en 1923. El programa de Stijl no era viable, pues el arte no puede curar el nacionalismo y los fabricantes no eran idealistas, pero su nombre sobrevive parcialmente porque uno de los más grandes artistas del siglo XX estuvo envuelto en él. Era Piet Mondrian. Este hombre grave y tímido fue uno de los últimos pintores que creían que las condiciones de la vida humana podían ser cambiadas haciendo cuadros. Para él, el arte no era un fin en sí mismo. Era un medio encaminado a un fin. Mondrian era un hombre intensamente religioso. Tenía una visión utópica, donde las escamas caerían de los ojos del hombre cuando el mundo visible descubriera sus ocultas armonías. Entonces, ver sería conocer. Mondrian veía el arte como un puente hacia esta claridad de visión. Una vez lo alcanzaras, ya no necesitarías pintar. Y este pensamiento le daba a su obra una consistencia extraordinaria. Nos hace pensar en Mondrian como un pintor puramente abstracto, la retícula y nada más que la retícula, pero su trabajo estaba fundado en la naturaleza y en metáforas basadas en ella. Un motivo del que parten sus retículas, por ejemplo, era el paisaje de la costa holandesa, las dunas y el mar. Y el brillo de la luz sobre esa planicie, el movimiento de las olas, se convertían en un diseño de cruces. Y este campo entrecruzado con sus puntos y destellos de energía se convirtió para Mondrian en un signo para todas las materias. Era la base de su gramática general. Así que era apropiado que llegara a Nueva York, la ciudad reticular. Vino aquí como refugiado de la Segunda Guerra Mundial en 1940. Y su estudio se recuerda como uno de los altares de lo moderno en América. ¿Y qué era lo que le gustaba de América? Bueno, puede que Mondrian no tuviera esa pinta, pero era un bailarín entusiasta. Es difícil imaginárselo con el boogie y el jazz, pero era lo que le gustaba. Fuera de esa música, y la retícula neoyorquina destilaba sus últimas pinturas. New York City, Broadway Boogie Boogie y Victory Boogie Boogie. Esos cuadros no son exactamente metáforas de Nueva York y aún menos pueden ser leídos como planos, pero son diagramas de la clase de energía que detectó en la gran ciudad imperfecta. Los cuadritos amarillos yendo y viniendo a lo largo de sus líneas no representan necesariamente taxis, pero una vez visto Broadway Boogie Boogie, la vista desde lo alto de un rascacielos hacia la calle ha cambiado para siempre. ¿Y por qué las últimas pinturas de Mondrian siguen emocionándonos mientras que los utópicos planos de ciudades de los arquitectos no lo consiguen? En parte porque el espacio artístico es el ideal de la ficción. En él las cosas no se usan y jamás se estropean. Nunca podrás andar por un cuadro como puedes imaginarte andando por una calle o un edificio. Sus cuadros son incorruptibles, los elementos constructivos de un sistema que no tiene ninguna relación con nuestros cuerpos. Sin un respeto por el cuerpo tal como es, por la memoria social como permanece, no puede existir una arquitectura humana o practicable.
Y eso es lo que hace que un sitio como este, la Défense, en las afueras de París, sea considerado por todo el mundo, incluyendo a los que viven en él, como una lacra social. Tramposo, condescendiente, moderno a lo Alphaville. Metedlos en cajas de cemento, dadles un poco de cemento para jugar y luego pintadlo con colores brillantes porque es lo que le gusta a los niños. Y si no es así, pueden escribirle al ministro. Por eso tantos clásicos de la planificación utópica han tomado un aspecto inhumano o absurdo y no funcionan. Y por eso las pretensiones sociales tras ellos no son más que humo de paja. Después de esto, ¿quién cree todavía en el progreso y el perfeccionamiento? ¿Quién cree en los maestros constructores y los creadores de formas? Es cierto, mira, ¿quién eres? No crees en el progreso, pero ¿quién cree hoy en el progreso? Creo que esas cosas han influido en la arquitectura más que cualquier otra. Creo que el progreso, ese mentor que cada día va haciéndonos mejores en cada campo, esa teoría está bastante pasada. También lo está eso de las olas. Ahora somos anti-idealistas, anti-utópicos, anti-jauja. Y estamos muy ansiosos de hacer que nuestras ciudades funcionen tal como son y mantenerlas lo mejor que podamos, lo que claro es un modo de ver las cosas mucho más sano y más sensato. El historiador de arquitectura Charles Jenks apuntó que se puede dar la fecha de la muerte del movimiento moderno no solo con una década, el año, sino también el minuto. Ocurrió en Saint-Louis, donde el arquitecto Minoru Yamasaki diseñó un gran proyecto de alojamientos modestos. Se llamaba Pruit Aigao. Torres de bloques, parques, zonas de recreo dentro de los edificios, todas las amenidades de Le Corbusier. Todo mejoras. Las revistas de arquitectura lo pusieron por las nubes, ganó premios. Eso era en 1951. En unos pocos años el lugar había sido desmantelado por sus mejorados inquilinos. La gente anciana y de mediana edad estaban aterrados de vivir allí y los jóvenes iban por los corredores con navajas automáticas. Pruit Aigao se deterioró tanto que en 1972 necesitó grandes reformas estructurales. Aparte de Chandigarh, la única ciudad en el mundo jamás construida a partir de un garabato a lo largo de las líneas corbusianas de la planificación racional está aquí. En los años 50, los brasileños decidieron que querían una capital. Pasa una cosa con los burócratas, odian los puertos, están demasiado abiertos a las influencias, son demasiado difíciles de controlar, están demasiado llenos de vida. Y así, aunque ya tenían uno muy atractivo en Río, los brasileños decidieron poner su capital 1.200 kilómetros tierra adentro, en un llano sucio y rojizo donde no había vivido nunca nadie, o no había querido vivir jamás. Dos de los más brillantes discípulos sudamericanos de Le Corbusier fueron llamados para proyectarla. Lucio Costa hizo el plan de la ciudad y Oscar Niemeyer
los principales edificios oficiales. Brasilia, como fue llamado el lugar, sería la ciudad del mañana. Sería el triunfo de la razón, la luz del sol y el automóvil. Y aquí veremos lo que puede hacer realmente el estilo internacional cuando está respaldado con ilimitadas cantidades de dinero y entusiasmo nacional. Y lo haremos. Es de nuevo la Ville Radieuse. Qué bien da el cine. La ciudad nueva más fotogénica del mundo. Es la reconciliación de la democracia moderna con la grandeza oficial del Estado que la Academia de Bellas Artes quiso simbolizar 100 años antes. También ha tenido siempre buena prensa. Los críticos de arquitectura brasileños no se atrevieron a decir nada en contra, y está tan lejos que la mayoría de los demás críticos no la ha visto realmente nunca. Desde el aire se pueden ver las categorías abstractas del trazado. Los grandes bloques de viviendas, el centro administrativo, las áreas de trabajo, las zonas verdes, los cruces de carreteras. Aquí el sueño de Le Corbusier se ha hecho realidad. El coche ha abolido la calle y el peatón está fuera de lugar. Bastante fuera, porque mucha gente en Brasilia no tiene coche. La realidad es aún peor que todo lo que se ha dicho sobre este sitio. Brasilia es una fachada hecha con prisas, bajo presiones políticas, acabada en 1960 y cayéndose ya en pedazos. Mampostería agrietada, cemento desmoronándose, metal oxidado, un suburbio oficial hecho con 4 cuartos por contratistas y políticos vendidos. Así que en 20 años, Brasilia se convirtió en algo que no era la ciudad de mañana, era la ciencia ficción de ayer. Nada envejece tan rápido como las fantasías de la gente sobre el futuro. Esto es lo que se consigue cuando hombres honestos, perfectamente inteligentes y con talento empiezan a pensar en términos de espacio en vez de lugar y sobre significados únicos en lugar de múltiples. Es lo que se consigue cuando se proyecta para aspiraciones políticas y no para necesidades humanas reales. Se consigue en kilómetros de una nada platónica y chapucera infestada de utilitarios. Esperamos fervientemente que sea el último experimento de su clase. El chiste utópico se para aquí. Creo que Brasilia es emblemática. Los últimos 50 años han visto la muerte del futuro. Como el barroco, el renacimiento, el movimiento moderno vivió y murió y dejó tras él sus obras maestras que sobreviven. Pero su doctrina ya no nos inspira.
Creo que la gente se emocionará y deleitará con edificios como la Villa Savoia o el Seagram aquí, como les ocurre hoy con la Capilla Pazzi o la Ópera de París. Pero lo que se ha ido, y opino que para bien, es la idea de que los arquitectos o los artistas puedan poner los cimientos del paraíso aquí en la Tierra y construir utopías viables. Las ciudades son más complejas que eso, y quizá no se puedan purificar las necesidades humanas sin quitar libertad. En todo caso, hay que trabajar con el mundo real y su contenido heredado, y la memoria es realidad. It took us the best part of 50 years to find that out, but perhaps it was worth the trouble.